Bienvenidos, bienvenidas a Observatorio Semanal. Hoy vamos a hablar de un evento que sucedió hace casi 50 años, 48 para ser exactos, y que se conoció como el Halconazo. Un evento que de hecho fue hace poco tiempo reproducido en uno de los más grandes éxitos cinematográficos del país, Roma, un evento en el cual se ve un enfrentamiento entre un grupo de personas paramilitares con un grupo de personas manifestantes. Y yo recuerdo que muchos de mis alumnos me preguntaban, ¿y qué fue eso? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué se recrea esa imagen? Rubén, ayúdanos a recordarle a la gente qué fue el Halconazo hace casi 50 años. Ok, bueno, el Halconazo se trató de un ataque de un grupo conformado por jóvenes provenientes de barrios populares, entrenados por el Estado mexicano, armados, y bueno, llevados ese día a atacar a esta manifestación. Cabe aclarar que no fue la primera vez ni la última. El grupo existía desde 1967 aproximadamente. ¿Los halcones? Sí. Incluso hay registros en el Archivo General de la Nación que hablan de su existencia toda hasta 1979. Entonces estamos hablando de un grupo que duró por lo menos 12 años haciendo este tipo de actividades, aunque la más relevante fue la del 71, evidentemente porque ahí en esa manifestación, que era la primera después del 2 de octubre, había mucha prensa, entonces quedó abundantes registros de lo que sucedió ese día y bueno, es lo que más ha imperado. Mariana, hay dos elementos que me interesan mucho esto que nos dice Rubén subrayar, porque dice por un lado jóvenes de colonias populares, ahí sí nos podemos detener un poco en eso, y después entrenados por el Estado, es decir, no son propiamente funcionarios estatales, no son policías, no son militares, son jóvenes a los cuales se les da un adiestramiento precisamente para romper manifestaciones. ¿Qué decir de estos elementos? Bueno, primero pues que son grupos, como le decimos, paramilitares. A ver, ¿no? ¿qué quiere decir eso? Eso es que están pagados por el Estado y tienen funciones muy específicas, ¿no? Es decir, en este caso pues era contra manifestaciones. Esa fue la más conocida, pero también había otras, a lo mejor menores, ¿no? Que tenían que ver, por ejemplo, con manifestaciones de transportistas, y entonces mandaban rápidamente a los halcones para que disuadieran cualquier... O sea, es como un grupo de choque desde el Estado para romper manifestaciones, romper huelgas, romper protesta social. Y bueno, decimos que son paramilitares y que están pagados por el Estado porque así fue, y está comprobado, está documentado que eran parte de la nómina del Distrito Federal, del Departamento del Distrito Federal, ¿no? Decían cuánto recibían, había por ejemplo también exboxeadores, había barrenderos, o sea, había gente que también era parte del Estado, digamos, como los barrenderos pudieran ser. Empleados, y los llevaron a estos entrenamientos, hacían karate, ¿no? Hacían como una serie de cosas, entrenados especialmente para romper manifestaciones. A ver, hay un dato ahí interesante nada más para recordarlo, y se estaban en la nómina del gobierno del entonces Distrito Federal. Nada más hay que recordar que en ese momento el gobierno del Distrito Federal dependía directamente del presidente de la República, es decir, no es como ahora que se elige de manera independiente al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a la jefa de gobierno. ¿Qué decir de eso? Porque esto nos indica que en realidad esta, digamos, figura, este grupo, esta agrupación paramilitar era auspiciada por el gobierno de la República Mexicana, Rubén. Sí, claro. De hecho, buena medida para que se le llame paramilitar es que su entrenamiento era militar y los entrenaban en un momento dentro del campo militar número 1, militares adscritos al batallón de paracaidistas. Entonces, incluso el armamento que ellos utilizan no es un armamento común, es armamento de alto poder de ese momento, que son estos rifles M1. Y bueno... Están armados además, digamos, con fusiles, no es únicamente una cuestión de armas blancas y de artes marciales. Sí, no, sobre todo eso y las formaciones militares que tenían. Y bueno, es evidentemente que si estaba involucrado el ejército, pues estaba involucrado toda la fuerza pública, ¿no? En los videos que existen se ve incluso la protección del cuerpo de granaderos, de policías.
Incluso se tienen las frecuencias radiales que se interceptaron ese día, donde los mismos policías están dando las órdenes de cómo actúan los granaderos. Entonces, todo esto, cabe mencionar, fue documentado por las mismas instituciones de seguridad de espionaje político, que iban notificando minuto a minuto todo el quehacer de ese día de los halcones al secretario de Gobernación y por lo tanto al presidente de la República. Muy importante, a ver, y nada más un poco el contexto. Dice Rubén, es la primera manifestación después del 2 de octubre, se está refiriendo a 1968. Y pasan estos par de años, porque fue tan traumático y tan tremendo lo que sucedió en Tlatelolco, que no había habido una manifestación equivalente similar. Bueno, ayúdanos nada más, Mariana, a entender la manifestación que va a ser atacada por los halcones, de dónde provenía y cuál era, digamos, su causa principal. Pues es sobre todo, o sea, es el continuo del 68. Okay. Todavía después del 68, después de la masacre, hay una serie de que los tienen presos, ¿no? Los tienen a un montón de personas. Claro, detienen a muchos estudiantes en su mayoría y los detienen presos políticos. Y el movimiento del 68 pues también es resultado de otros movimientos, ¿no? No solo el estudiantil, también hay una serie de movimientos sociales, campesinos, o sea, una serie de movimientos, y ese movimiento no se para, porque en realidad lo que están buscando pues es una democratización del país entero, están buscando otras formas de intervenir políticamente en el país, y eso no para por una masacre como la del 68 y se vuelven a reunir, ¿no? O sea, sí hay se detiene el movimiento porque pues no es menor lo que pasó en el 2 de octubre, pero el movimiento continúa. Se refieren en otros momentos, ¿no? en otros estados, y el 71 es el momento en el que vuelve a salir el movimiento estudiantil, exigiendo lo mismo que exigían un poco del pliego petitorio, ¿no? La desaparición del cuerpo de granaderos, la renuncia de ciertos funcionarios, etcétera, sí, etcétera. La abrogación de ciertos tipos penales, la apertura democrática, es decir, puntos muy concretos que van a seguir vivos en 71. Porque no se resolvieron, ¿no? Ese es como realmente Y sin embargo, de la memoria colectiva, Rubén, ya hablaremos de memoria todo un bloque de este programa, pero el 68 queda como un referente, no solo por el movimiento internacional, sino en México. Me parece que las nuevas generaciones tienen al menos intuiciones o información general sobre lo que significó y lo que fue. Asocian Tlatelolco con la masacre y asocian ese momento con un momento de ruptura brutal entre el gobierno y la sociedad mexicana. Y sin embargo, en el caso del halconazo, ha pasado como un evento un poco más desapercibido. ¿Por qué? ¿Cómo explicar eso, Rubén? Bueno, creo que tiene que ver mucho con las dimensiones de lo ocurrido. Okay. Tlatelolco, bueno, sucedió en una plaza y estaba en un momento de auge social el país, ¿no? Cabe mencionar que no solamente ocurre una masacre en Tlatelolco, sino en unos años antes ya ha habido en otros estados. Pero bueno, Tlatelolco es el aglutinante. Pero algo importante que también se menciona muy poco es que cuando comienza el ataque el 10 de junio, se ataca a estudiantes, a los más pobres de la capital, que es algo que no sucede en el 2 de octubre. El 2 de octubre es como masivo. El 10 de junio, el contingente más atacado son los que vienen de las prepas populares, que son estudiantes que exigen que se abran espacios para ellos estudiar, sobre todo en la UNAM y en el Politécnico. Se ataca a los estudiantes de las vocacionales, que en ese momento son todavía en su mayoría hijos de obreros, y es ahí donde se concentra el ataque. Entonces creo que también tiene que ver con esta invisibilidad del sujeto colectivo, pero que viene de extractos sociales más pauperizados. ¿Y es deliberada la decisión de atacar a esos colectivos, a los colectivos más vulnerables? Sí, bueno, yo aventuraría la hipótesis de que sí, porque atacar a estudiantes de la UNAM o de la Ibero, que incluso estaban ahí, hubiera implicado otro tipo de problemáticas, ¿no? E incluso el uso de los halcones al venir de extractos
también pauperizados, pues daba la imagen de que eran estudiantes contra estudiantes. No por nada el grito de los halcones cuando atacan es "Viva el Che Guevara", ¿no? Entonces crea un poco de confusión. Y creo que es parte del aprendizaje que tuvo el Estado mexicano como modelo represivo desde el 68. Ahí ya no se podía culpar directamente a las Fuerzas Armadas. Entonces era diluir responsabilidades, y que es algo que fue aprendiendo el Estado mexicano al momento de reprimir, y que es algo que imperó por lo menos hasta el año pasado. Y fue entonces en ese sentido una estrategia que tenía, entre otras cosas, la finalidad de, digamos, camuflajear la estrategia del Estado y poder generar la duda de quién era quien lo había orquestado. Sí, claro, y sobre todo meter terror entre la comunidad estudiantil. Ver, la intención seguramente era desactivar cualquier tipo de movilización, pero lo que hizo fue todo lo contrario, radicalizarlos, y dio paso a ver, todo lo que siguió. Vamos a hacer en este momento un corte, porque nos dice Rubén, y dio paso a todo lo que siguió, y lo que les voy a preguntar volviendo, Mariana, es ¿y qué siguió? ¿Cuáles son los efectos políticos y cuáles son los efectos sociales de esa decisión, de ese día, de atacar a una manifestación de estudiantes en la Ciudad de México hace casi 50 años, en 1971? Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Bienvenidos de vuelta aquí a Observatorio Semanal. Estamos hablando de un evento que tuvo lugar un jueves, el Jueves de Corpus, hace 48 años, también en junio, y aquí, en donde estamos grabando en la Ciudad de México, y que además tenía como protagonistas principales a los estudiantes, a las estudiantes que salieron a manifestarse. Nos decías, Mariana, en realidad como una consecución de los eventos que venían desde antes del 68, pero que tuvieron un momento muy importante en el 68 y que habían sido y siguieron siendo reprimidos por las fuerzas estatales. Y Rubén nos decía, bueno, y esa represión, la de Corpus, aquí en la Ciudad de México, lejos de paralizar y de contener las movilizaciones, lo que hizo fue radicalizarlas y mantenerlas vigentes. Cuéntanos un poco de eso. Pues digamos que a partir, sí, del 68 y del 71, y de otros movimientos como el movimiento de los médicos por ahí del 50, etcétera. O sea, una serie de movimientos siempre fueron reprimidos. O sea, nunca se les daba lo que pedían, que eran condiciones mejores, ¿no? de salarios, de mejores condiciones laborales. El Estado estaba cerrado, no había apertura ni al diálogo ni a la concesión. Ningún diálogo, ¿no? O sea, en el 68 fue claro que no había diálogo, en el 71 la cosa fue cerrado el Estado y además reprimido, ¿no? Además reprimir. Y entonces lo que hace pues es efectivamente radicalizar, y lo que empiezan a pensar los movimientos sociales es, pues no se puede hacer por la vía, digamos, de la paz, por la vía sí, de la manifestación en el espacio público, de la expresión. Entonces lo que hay que hacer pues es irnos a las armas y derrocar este gobierno, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de movimientos guerrilleros en Guerrero, en Sinaloa, en propio Ciudad de México, bueno, en ese momento DF, en muchos lugares. Esa es como la reflexión a la que empiezan a llegar de manera separada, porque ahí todavía no hay una coordinación. No hay una coordinación. Entonces, son obreros, son campesinos y son estudiantes, y pues como de otros lugares, ¿no? Actores políticos. Son los años de la guerrilla urbana y rural que el gobierno va a intentar, digamos, reencauzar, sobre todo, se dice, con aquella famosa reforma política de 1977, 6 años después del halconazo. Pero en esos 6 años suceden muchas cosas, Rubén. Sí. Bueno, no solamente se trata de... Bueno, ha quedado mucho la imagen de que imperan los grupos guerrilleros, pero la radicalidad de la izquierda mexicana de ese momento no solamente se traduce en movimientos armados, sino también en otro tipo de organizaciones. Sobre todo en esa época se vincula mucho a los sindicatos, y bueno, pululan sindicatos independientes, y empieza otro tipo de conflictos, ¿no? Y bueno, ahí es cuando se empieza a dar o se empieza a observar el desgaste del Estado mexicano, esa fortaleza que metió la fuerza,
pues empieza a ver disminuida. Y bueno, sobre todo la participación ciudadana comienza a despertar, empieza a actuar. Y bueno, si bien los grupos guerrilleros, tanto urbanos como rurales, fueron bastante criminalizados, jamás se mencionaban por qué luchaban. Y es más, llegó a haber el caso de un secretario de la Defensa Nacional que dijo que no había guerrilleros en México porque no portaban uniforme ni insignias, ¿no? Entonces, por lo tanto, solo eran robavacas los que estaban en el campo. Y pues, la misma estrategia de invisibilizar y de restarle, digamos, relevancia a lo que estaba sucediendo políticamente hablando. Sí, claro, y eso solamente se ve roto bastantes años después, ¿no? Con el levantamiento zapatista. Pero bueno, es importante mencionar esto porque da pie a otro tipo de lucha social, que es la que tuvo más incidencia a futuro. Mariana, me da la impresión, escuchándolos, de que se empiezan a generar dos vías o dos pistas de procesos políticos y sociales. Uno, la institucional, a la que yo hice referencia con la famosa reforma política de 77, y lo que desencadena después, que entre otras cosas busca incorporar a la arena político-electoral la lucha de las izquierdas, es una de las finalidades. Pero por el otro lado, escucho a Rubén y me previene del hecho de que la movilización social continúa a lo largo del tiempo y no se frena. ¿Qué decir de esto? De cómo el Estado va por un lado construyendo instituciones, pero por el otro lado la sociedad se sigue organizando y se sigue movilizando. Pues muchas de esta cuestión que hace el Estado, pues es la clara manifestación de este lado, ¿no? O sea, se van abriendo a lo mejor algunos, hace alguna beta por ahí, pero en realidad tiene que ver mucho con esta movilización, ¿no? O sea, la movilización es de alguna forma el motor del cambio institucional. Sí, esa es como, bueno, esa es nuestra postura, ¿no? Okay. A partir de eso es que pasa, ¿no? Y pasa también ya en los 80s y pasa también en los 90s. A partir de una movilización social se van dando algunas concesiones, ¿no? Pero al parecer, si no me equivoco, Rubén, tú has transmitido que la represión sigue estando presente también. Es decir, lo estoy diciendo yo, no lo han dicho ustedes, pero que por un lado hay esta apertura de cauces institucionales y de incorporación a lo que llamamos vida democrática de muchos de estos grupos, pero por el otro lado, no sé, te lo pregunto, ¿la estrategia de contención represiva se mantiene vigente? Sí, y hay dos vertientes para esta represión. Una es totalmente armada. Se crean grupos clandestinos, si bien los halcones o incluso el Batallón Olimpia el 2 de octubre son como los más visibles, y eso estamos hablando de algo que ha sido bastante invisibilizado. Se crean más grupos. En la Ciudad de México, bueno, aparece la Brigada Blanca, aparece... Son todos grupos paramilitares igual. No, estos ya no son paramilitares, estos ya son policías estos actuando. Ya son institucionalizados. Sí, totalmente. Pero todo en secreto. Son los que hacen las desapariciones forzadas, hacen ejecuciones extrajudiciales, hacen los famosos carreterazos contra luchadores sociales que no están necesariamente vinculados a movimientos armados. Y por el otro, establece o aumenta la represión social, ¿no? Que es aumenta los presupuestos a los cuerpos de granaderos, empieza a hacer patrullajes en diversas zonas del país con el ejército. Entonces empieza dos tipos de represión, una visible, una totalmente oculta, y por el otro lado empieza a establecer la negociación, que también es, bueno, podremos decir una especie de contrainsurgencia para calmar a la parte más politizada del momento, que podría en algún momento disputarle ciertos, no sé, cierto juego político al Estado. Algunos de los eventos de represión quedan perfectamente también, digamos, registrados, lo que sucede en Guerrero con Lucio Cabañas, es decir, hay momentos que son, digamos, culminantes, digamos, de esta estrategia, pero nos decía Rubén, y esto llega o sigue al menos, que entiendo que todavía más para acá, pero al menos dice hasta 1994 con el levantamiento zapatista. ¿Qué decir de eso y de una posible continuidad entre todas estas movilizaciones y ese momento que es un momento sin duda paradigmático de la historia del México contemporáneo? Pues lo que decimos también es que como no hay un proceso de responsabilidad de esos hechos que fueron a partir de cuestiones de grupos clandestinos contra insurgentes, hubo un continuo, ¿no? O sea, hubo
los mismos personajes que estaban en la DFS, en la Dirección Federal de Seguridad, siguieron en el gobierno. Por ejemplo, Gutiérrez Barrios continúa hasta con Salinas de Gortari. Sí, precisamente hasta los 80s, 90s. 90, 94, 93, por ahí, ¿no? Él es su secretario de gobierno, de gobernación, él es de gobernación. Entonces, no es solamente un era un personaje que había creado la dirección, esta famosa. Sí, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad, y él estuvo en el 68, él estuvo en el 71, de una u otra manera. Es un continuo no solamente ideológico, no solamente práctico, sino de personas y de formas de hacer política. Esa era la forma de hacer política, ¿no? O sea, estaba, por ejemplo, la parte de Salinas, ¿no? Un actor político, pero tenía siempre a su represor al lado, ¿no? Y por eso se puede hablar de una continuidad hasta el 94, por ejemplo. Hasta el 94, pero tú todavía decías que más para acá, sí. Ya en tiempos de democratización plena, ya en tiempos de alternancia política, ya en tiempos de elecciones competidas, ya en tiempos de pérdida del gobierno por parte del Partido Revolucionario Institucional y de luego recuperación, ¿siguió esto? Sí, y creo que lo más complejo para entender al Estado mexicano. Creo que cuando se han hecho análisis del Estado mexicano como tal, se concentra sobre todo en el sistema político y se deja de lado totalmente este aparato represivo que cuando se ha visto es de lo más fuerte, lo más sofisticado del momento. Incluso es bastante curioso que, bueno, parece que es mejor armado e institucionalizado que los de los regímenes dictatoriales de Sudamérica. Entonces, es por eso que en México no se puede hablar de un periodo de guerra sucia, porque ni siquiera hay un comienzo ni un final, se mantiene constante. Si bien, por ejemplo, las desapariciones forzadas, que, bueno, tremendas, se van reduciendo conforme van pasando los años, no hay un solo año en este país que no haya un desaparecido político. Entonces, y siempre está a la mano de estos grupos contrainsurgentes. Entonces, no hay que perder de vista, por ejemplo, el caso de los desaparecidos que eran miembros del EPR, que fueron detenidos creo que en el 2006, 2008, y fue clara el señalamiento que estaba detrás, incluso el mezclado el ejército mexicano. Y son cosas que tampoco se investigaron y mantienen viva esta siguen estando presentes. Uh-huh. Me parece, bueno, yo sí, una cosita. O sea, yo creo que sí hay un continuo en el sentido de que además son las mismas prácticas. O sea, uno puede ver efectivamente que hay patrones que se repiten y que además, por ejemplo, pasaron a otros actores, no solamente el estatal, sino, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? O sea, hubo ahí un enlace así de hermanos entre la Dirección Federal de Seguridad y otros grupos como el Ejército con el narcotráfico, y que se pasaron esa información, esa forma de torturar, esa forma de desaparecer. No es algo que surge así, es algo que se aprende y que se enseñaron así mutuamente. Pero creo que sí hay una diferencia, ¿no? Ahí podríamos no estar tan de acuerdo. No es el Estado haciendo todo eso ya en este momento, incluso hace 5, no sé cuántos años. Ya sí hay un cambio, ya digamos que no es todo el aparato represivo hacia allá. O sea, sí son grupos ya más específicos que sí hacen esto. O sea, son grupos, digamos, que no necesariamente están articulados a través de la estructura del Estado, entiéndase gobierno nacional, y que no responden necesariamente a una estrategia desde el gobierno, pero que siguen teniendo la capacidad de hacer por cuenta propia este tipo de tareas. Por cuenta propia, o a lo mejor tienen algún conecte ahí con alguno de los gobernadores, por ejemplo, ¿no? Pero ya no es este aparato así grandote que sí, está más disperso, lo cual no sabe si es mejor o peor. Exacto. Siendo las cosas, pues lo que está en juego, ¿no? Libertad, vida, integridad física. Pero vamos un corte y regresamos, porque además lo que hemos hecho hasta ahora en este programa tiene mucho que ver con el valor de la memoria, de recuperarla, de mantenerla vigente. Y les quiero preguntar por qué eso es importante en una sociedad que quiere, en este caso, conservar su identidad como sociedad democrática, que en realidad tiene muchos problemas para poder ser, como hemos visto, clasificada como tal. Pero ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano.
Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos reconstruyendo la memoria de la represión en México en, digamos, el siglo XX y lo que va del siglo XXI y la manera en la que ciertos momentos han sido momentos particularmente evidentes de las represiones estatales y también de los movimientos y movilizaciones que las han provocado. Y nos decías algo bien importante, Mariana, que probablemente lo que enfrentamos hoy, porque siguen habiendo eventos de represión y de control violento por parte de autoridades estatales, pero probablemente ya no responde a una lógica unívoca de un Estado represor, de un Estado autoritario, sino que son distintos grupos, distintas agendas y distintos actores los que utilizan a estos grupos que reprimen, digamos. Y ahí yo lo que les quería preguntar es, ¿por qué es importante, Rubén, tener presente esto? Tenerlo presente en lo que sucede hoy, pero también presente en la memoria colectiva como eventos de los cuales no debemos nosotros olvidarnos. Creo que es bastante importante traer todo este pasado para acá porque, bueno, doy clases y siempre mis alumnos no saben qué pasó en México en esos años. Incluso mencionaste en algún momento esto de la película que trae la escena me mucha atención, que es muy los halcones. Importante el evento del halconazo en la película de Roma. Es más, uno de los personajes es uno de estos jóvenes, digamos, de zonas populares, entrenado para realizar ese tipo de tareas, y los muchachos de las nuevas generaciones no sabían identificar ese evento como parte de la historia, o a mí me pasó en muchos salones de clase que no tenían ningún referente para ubicar qué estaba sucediendo ahí. Sí, correcto, y justo creo que la ausencia de este referente que mencionas es el que nunca haya habido un cambio, en la política pública del Estado que tenga que ver con la historia y la memoria. Creo que el no haber traído esto ha ahondado más en la herida de quienes han sido, de quienes fueron víctimas en ese momento y que ahora lamentablemente por la edad ya muchos de ellos han estado muriendo. Y esto tiene que ver porque, la memoria es, bueno, la intención es que sea colectiva, aunque impera la memoria de un grupo. Y ahora en México lo que ha imperado es la negación total de lo ocurrido, ¿no? Entonces lo que ha hecho en cierta medida no solamente es mantener una impunidad penal contra los perpetradores, sino incluso histórica, ¿no? Es algo que no se menciona en ningún lado y creo que es importante exponer esto para que la gente lo sepa por lo menos. Mariana, y ahora hay un memorial para este evento en particular y ustedes han estado directamente involucrados en el mismo. ¿En qué consiste esa iniciativa? ¿Quién la impulsa? ¿En dónde está? ¿Por qué la hacen? Etcétera. Pues mira, nosotros estamos en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Con Alejandro Encinas. Con Alejandro Encinas. Y una de las oficinas es, pues era de Gobernación y está en Circular de Morelia número 8. Y ese edificio fue de la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de Gobernación. Cuando llegamos ahí, estamos con José Reveles, el maestro Pepe Reveles, y él dice, oigan, pero es que aquí, o sea, ¿cómo vamos a pasar desapercibidos si aquí fue la Dirección Federal de Seguridad? O sea, desde aquí despachaba Miguel Nazarar, o desde aquí despachaba Gutiérrez Barrios. O sea, aquí se tomaron las decisiones. Exactamente, aquí se tomaron las decisiones de qué se iba a hacer con estas personas, o sea, tenemos que hacer algo con respecto a eso. Entonces, a partir de ese momento, pues decimos, sí, hay que hacer algo, y se empieza a hacer en el sótano un rescate de ese lugar, una intervención de ese lugar, es decir, bueno, hasta aquí llegó toda la movilización que se pudo hacer del espacio, y vamos a hacer un sitio de memoria de aquí, vamos a contar la historia de la Dirección Federal de Seguridad y comenzamos a hacer un trabajo con museógrafos, con nuestros curadores, ¿no? Que son Rubén y Camilo, que son dos historiadores que han dedicado su vida a eso y pues fueron una guía para nosotros. Y empezamos a hacer también entrevistas con sobrevivientes, tanto del halconazo como pues de otros eventos represivos. Lo que le llaman la guerra sucia, que no nos gusta el término, pero sabemos que eso es como se entiende generalmente, ¿no? Y pues a partir de ahí nos surge
la inquietud de empezar a rescatar otros sitios de memoria, porque decíamos, bueno, la Dirección Federal de Seguridad que estaba ahí pues era muy administrativa, sí había lugares de detención, o sea, sí había, sí los llevaban ahí, los torturaban, los interrogaban, ¿no? Así. Y después los mandaban a otros sitios. Entonces decimos, bueno, sí, la Dirección Federal de Seguridad tenía ese edificio, pero también tenía otros. Y a partir de ahí los movilizaba y decía qué iba a pasar con esa persona, ¿no? Esa era la decisión que se tomaba ahí. Se decía, bueno, este va a ir al campo militar número 1, y pues ahí su suerte era seguirlo torturando, sacarle más información y a lo mejor desaparecerlo. Se iba a Tlaxcuaque, se iba a no sé dónde, en fin, ¿no? O a Lecumberri, que era el mejor de los casos. Y aún ahí todavía la Brigada Blanca seguía movilizándolo y seguían, los traían, ay, nos faltó preguntarle no sé qué, entonces los traían de nuevo para preguntarles. ¿Qué te significó participar como curador, como uno de los curadores de esta iniciativa, de este memorial sobre lo que fue la Dirección Federal de Seguridad y lo que han sido los eventos de represión desde hace décadas en México? Pues creo que ha sido algo importantísimo para mí, porque hay que tomar en cuenta que es el primer sitio de memoria recuperado que fue un centro de detención clandestino. He recorrido algunos sitios de Argentina, por ejemplo la ESMA. Yo pensaba en la ESMA precisamente. Es bastante impresionante entrar al espacio. Una diferencia evidente que en Argentina esto es muy conocido, la gente lo sabe, está dentro de los planes de estudio escolares básicos, hay niños que llevan ahí a la ESMA. Además porque era abiertamente una dictadura militar, ¿no? Sí. Lo cual además ayuda, digamos, no es la ambigüedad mexicana de estos, ¿no? Sí, eso creo que es importante. Sí, claro, y acá lo importante es hacer visible el espacio, que creo que ha habido ciertas críticas en tanto al uso que ahora se le da con la museografía, pero creo que es importante mostrarlo como es, porque no deja nada oculto de lo que fue. Aquí, si no se sabe de lo del 10 de junio, menos se sabe que ese edificio fue lugar de detención y tortura. Incluso en las reuniones con los vecinos que se tuvo, ellos desconocían de lo que se trató el lugar. Nosotros lo sabemos porque tenemos acceso tuvimos en un tiempo acceso a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, y ahí menciona que desde ese edificio operaban los grupos clandestinos. Y estamos hablando de casi 10 años que ahí estuvo. Entrar al lugar es bastante impresionante. Si bien la museografía se concentra en el sótano, se ha estado reconstruyendo qué uso se le daba a qué piso. E incluso hemos encontrado algunas irregularidades en la estructura del edificio que bueno, no hay que olvidar que no solamente se trata de exponerlo, que se ha hecho sin modificar absolutamente nada del edificio, que ya ha sido bastante intervenido, sino que es un lugar de crimen que debería ser investigado a fondo. Y bueno, aquí cabe aclarar que el hecho de que se rescate o se muestre un espacio de memoria, esto no suple para nada el aspecto de la justicia. De hecho, se tiende a creer que primero es la justicia y luego la memoria. Pero no, la memoria siempre ha estado presente. La memoria, ahora lo que se ha hecho es recuperarla. Y la justicia, bueno, tiene que ser su parte, tarea. ¿no? Una última pregunta, Mariana. ¿Ya se puede visitar, se puede ir? ¿Y cómo les ha ido de visitas? ¿Qué tanto eco ha tenido? ¿Qué tanto se sabe? A mí me pareció muy importante hacer este programa sobre el evento, pero también sobre el memorial, precisamente para contribuir a construir y a mantener vigente la memoria. Pues hasta ahora, diario hemos tenido visitantes. Creo que son más de voz a voz, entonces han sido muchos sobrevivientes, por ejemplo, han sido familiares de víctimas, ¿no? que han sabido del lugar y van, ¿no? Pero pues hasta ahora está abierto el horario de oficina de 9 a 6 de la tarde, los sábados y domingos también. Nosotros somos quienes damos el recorrido porque le tenemos mucho cariño y nos parece muy importante, muy importante que se empiece a saber. Sí tiene mucha información porque creíamos que no hay información, efectivamente no está en los libros de texto, ¿no? No es algo que a lo mejor como en el Holocausto o en el caso de Argentina
algo que se sabe mucho y que no es necesario que se les decir. enseña a los chicos y a las chicas desde pequeños. Y que no es necesario decir más de lo que ya se sabe, ¿no? Aquí había que decirlo mucho, ¿no? Había que decir mucho en muy poquito espacio y lo hicimos, y pues yo creo que es un lugar que hay que conocer y que hay que pensar en qué otros espacios podemos retomar, ya sea desde gobernación o desde los colectivos o sea, la memoria, como dice Rubén, es una memoria de todos, ¿no? Y además es de nuestro pasado reciente hasta nuestro presente actual, así que merece la pena estar muy presentes, digamos, de lo que esto significa y de lo que esto implica para la vida de una sociedad y de las personas que la integran como la nuestra. Así que muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Mariana. Qué bueno que en este espacio, además un espacio universitario, hemos tenido oportunidad de platicar sobre este tema, sobre los acontecimientos y también sobre un memorial al que ojalá las y los universitarios, las y los estudiantes de esta estupenda Universidad de la Nación puedan asistir, puedan enterarse y puedan conocer ese memorial que está ahí precisamente para que la memoria no se pierda. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí, como todas las semanas, en TV UNAM el próximo domingo en Observatorio Semanal.